Hola, muy buen día. En esta ocasión les compartiré el estudio de comparación de morfometría de una población urbana y silvestre del rascador viejita Melosone fusca, realizado por su servidora Yulis Andrea Higuera Villagómez y el doctor Javier Salgado Ortiz. Como introducción podemos mencionar que la evolución, como Darwin lo describía, propone que todos los organismos descendemos de un ancestro en común, proceso mediante el cual los organismos cambian a través del tiempo de forma gradual y en donde la selección natural hace acto de presencia gracias a la variabilidad genética, a la relación entre estas características y la habilidad de sobrevivir y reproducirse, es decir, su adecuación, y que las características tengan una base genética que puedan transmitirse de generación en generación. En esto podemos mencionar que la selección natural actúa como un filtro para estas características que presentan estos individuos. Como el mayor ejemplo que tenemos puede ser el de los pinzones de Darwin, en donde los pájaros nos presenta las mismas medidas, pero la diferencia más importante entre estas especies es que la forma y el tamaño del pico se ven fuertemente influenciados o adaptados a las diferentes fuentes de alimentos y las presiones selectivas que presentaban estas especies gracias a una rápida especiación por parte de una diferenciación geográfica que sufrían. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar a nuestra especie de estudio, que es Melosone fusca, que Melosone fusca es una ave bastante territorial que a veces tolera la intrusión de otros rascadores. Por lo general, su hábitat es en matorrales bajos, que su dieta es a base de semillas e insectos y que las parejas suelen permanecer juntas en un territorio permanente durante todo el año. La distribución de esta especie varía desde el centro norte de México hasta el gran parte del suroeste de Estados Unidos. Y también les mostraré un mapa realizado por una compañera del Laboratorio de Ornitología, Villalobos Ponce, en el cual ella elaboró este mapa territorial de las parejas de Melosone fusca en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el cual nos deja observar claramente cómo cada uno de estos manchones representan el territorio de una pareja de rascador viejita que cohabitan en este mismo sitio. Para nuestra área de estudio la dividimos en zonas rural y urbana, en la cual en las zonas rurales tenemos nuestro primer área de estudio, que es la Estación Biológica Vasco de Quiroga en Uruapan, Michoacán, y en Atécuaro, Michoacán. En contraste tenemos la zona urbana, en la cual se presentará la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o Ciudad Universitaria de Morelia, Michoacán, y el Zoológico Benito Juárez de Morelia, Michoacán. Nos planteamos la siguiente hipótesis de que la diferencia entre las condiciones ambientales reflejan variaciones morfométricas significativas entre las poblaciones urbanas y silvestres del rascador viejita de Melosone fusca. Como método utilizamos la captura de estos individuos con redes de niebla de 12 metros durante la temporada reproductiva de marzo a junio del 2021. Utilizamos un señuelo y grabación de playback del canto de esta especie para poder atraerla y posteriormente colocar los individuos en bolsas de telas individuales. Solo se incluyeron individuos en estado adulto, hembras y machos, y los datos registrados de los ejemplares del Laboratorio de Ornitología de la Universidad Michoacana. Se midieron como variables el peso, el largo, el ancho y la profundidad del pico, al igual que el tamaño del tarso derecho y la longitud de la cuerda alar. En los resultados que obtuvimos de nuestra población general, realizamos una prueba de T no paramétrica, en la que obtuvimos un valor que se puede observar en el largo del pico, nuestro valor de TD menos 0.11 con 92 grados de libertad y un valor de PD 0.99. Aquí, como podemos observar, no se observan
diferencias significativas en cuanto al largo del pico de nuestros organismos urbanos y silvestres. Por otro lado, podemos observar la gráfica del ancho del pico de estos organismos, en el cual sí obtuvimos diferencias significativas, ya que el valor de P es de 0.0046. Aquí podemos ver la tendencia en que los organismos urbanos presentan un pico mucho más ancho que los silvestres. En nuestra gráfica inferior podemos ver el resultado de que la profundidad del pico también hubo diferencias significativas, en donde nuevamente los organismos urbanos tienden a que su pico sea más profundo que los organismos silvestres. En lo que contamos nuestro resultado del tarso derecho, podemos observar que aquí no obtuvimos diferencias significativas, pero podemos ver que hay una tendencia a que los organismos silvestres presentan un tarso derecho más grande que el de los urbanos. En el caso del ala derecha de estos individuos, tampoco obtuvimos diferencias significativas, pero podemos observar que también hay una tendencia de que los organismos urbanos presentan alas más grandes que los silvestres. Y en cuanto al peso general, tampoco obtuvimos diferencias significativas, pero podemos observar que también vemos una tendencia a que nuestros organismos urbanos sean más pesados que los silvestres. Debido a estos resultados, también hicimos el análisis de forma separada, separando los sexos de machos y hembras para ver si la presión de selección natural estaba más enfocado o se ve más evidente en alguno de estos dos sexos. En los resultados obtenidos, en cuanto a los machos, obtuvimos que el largo del pico no tuvimos diferencias significativas, pero también vemos que la tendencia a que los organismos urbanos presenten un pico más largo que el de los silvestres. En el caso del ancho del pico podemos ver en la gráfica que sí obtuvimos diferencias significativas, en el cual los organismos urbanos presentan efectivamente un ancho de pico mayor que en los del silvestre. En el caso de la profundidad de nuestra gráfica inferior, podemos observar que también obtuvimos diferencias significativas, en donde nuevamente los organismos urbanos presentan lo que es un pico mucho más profundo que los silvestres. En el caso del tarso derecho, nuestro resultado no obtuvimos diferencias significativas, pero presenta una tendencia a que los individuos silvestres tengan un tarso más grande. En el caso del ala, podemos observar que sí obtuvimos diferencias significativas y observamos que los individuos urbanos presentan alas más grandes que los silvestres. En el peso de los machos, en nuestra gráfica inferior podemos observar que tampoco hubo diferencias significativas. Sin embargo, también podemos ver una tendencia a que los organismos urbanos son más pesados que los silvestres. Muy bien, ahora en los resultados de las hembras, en el acomodo de estas gráficas podemos observar que en tanto el largo del pico de la hembra, el ancho del pico, la profundidad y el peso de la hembra, inclusive el ala, no obtuvimos diferencias significativas en ninguno de estos casos. Sin embargo, también podemos observar que en cada una de las gráficas hay una tendencia, por ejemplo, que en el largo del pico de la hembra, en el caso de las silvestres, tengan un pico más largo. En el caso del ancho del pico, podemos observar que la tendencia marca que las aves hembras de Melosone fuscas urbanas tengan un pico más ancho. En cuanto a la profundidad, también podemos observar, no es muy evidente, pero también podemos notar una ligera tendencia a que las individuos hembras urbanas tengan un pico más profundo, y en cuanto al peso, marca también una tendencia a que las hembras urbanas sean más pesadas que las silvestres. Muy bien. Como en conclusión a este estudio, podemos concluir que a nivel de las poblaciones solo hubo diferencias en cuanto al ancho y profundidad del pico, siendo mayores las medidas en individuos urbanos de forma general. La comparación a niveles de sexo presentó solo diferencias en los machos,
en donde además del ancho y la profundidad del pico, también hubo diferencias significativas en la longitud del ala, siendo mayores en la de los individuos urbanos que los silvestres. También podemos concluir que no hubo diferencias significativas en cuanto al peso, pero los individuos urbanos de ambos sexos tendieron a ser más pesados y que, bueno, a pesar de que las hembras no tuvieron un margen significativo de esta variación, también observamos en las gráficas que hubo tendencias en que estas hembras urbanas fueron más pesadas que las silvestres. Y por último, podemos concluir que nuestros resultados realmente soportan parcialmente la hipótesis de que las variaciones morfométricas podrían estar relacionadas a las variaciones en condiciones ambientales del alimento y el hábitat en hábitats silvestres y urbanos de nuestra especie en estudio. Por último, quisiera agradecer al apoyo de mis compañeros del Laboratorio de Ornitología, a Bianca, David, Marco Tulio e Ismael, quienes nos apoyaron en el trabajo de campo, y a la Coordinación de Investigación Científica y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por financiar y por los permisos para realizar este proyecto en tiempos de pandemia. Muchas gracias.